Cordial saludo, estimados aprendices de la formación Establecer Estrategia Logística. Reciban todos ustedes la más cordial bienvenida a esta cuarta y última conferencia web relacionada con la unidad número 4. Es importante recalcar que esta conferencia web la pueden apreciar los 4 grupos de manera simultánea que se encuentran matriculados en la misma. En cada grupo están matriculados 80 aprendices para un total de 320 aprendices que pueden apreciar de manera simultánea esta conferencia web. Pero para ello tenemos preparada la siguiente agenda u orden del día. El primer punto, que es el saludo de bienvenida. El segundo, el objetivo de esta sesión. El tercero, el tema central. El cuarto, las orientaciones de la unidad número 4. El 5, la interacción en territorio. El sexto, las orientaciones generales a tener en cuenta. Y como último punto, que es el espacio de conclusiones y preguntas. Simplemente aclararles que esta conferencia web usted la puede descargar o apreciar 24 horas después, una vez se ejecute la misma, bien sea para aquellos aprendices que se le dificultan en el ingreso de la misma, bien sea por problemas de conectividad, algunos que trabajan, otros que de pronto se les cruza el horario, y simplemente manifestarles eso para que tengan en cuenta esa recomendación. Entonces, simplemente conservando la agenda u orden del día, nuevamente en el nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, todos los aprendices que se encuentran matriculados en la formación Establecer Estrategia Logística, a todos les doy la más cordial bienvenida a esta cuarta y última sesión en línea correspondiente a la orientación de la unidad número 4. Ahora, con respecto al objetivo de estas sesiones, como ya lo hemos venido hablando en las unidades anteriores, pues básicamente el objetivo es orientarlos a ustedes en cada unidad y así sucesivamente hacer el recorrido en la plataforma territorio. Ese es el objetivo central de estas sesiones y el objetivo de la temática, que es el resultado de aprendizaje que ustedes van a adquirir. Para este caso, en la unidad número 4, es saber verificar el cumplimiento de las estrategias logísticas establecidas en el marco filosófico de la organización. Ahora, ya entrando en sí al tema central de la unidad número 4, pues básicamente ya los que han podido corroborar, el tema central de esta unidad número 4 se denomina la mejora en los procesos logísticos, es decir, ya lo que tiene que ver con el proceso de la calidad y mejorar los procesos en la parte logística para que todo pueda fluir de manera correcta. Entonces, como les decía, el resultado de aprendizaje que ustedes van a adquirir una vez finalicen todas sus actividades de manera correcta es saber verificar el cumplimiento de las estrategias logísticas establecidas en el marco filosófico de la organización como tal. Entonces ya ahora sí entramos a la orientación de las actividades de lo que deben ustedes desarrollar en la unidad número 4. A sus correos les llegó esta notificación a mano izquierda de sus pantallas donde se describen cuáles son las actividades que ustedes deben desarrollar. Inclusive está la presentación propuesta de mejoramiento donde ustedes deben descargar el material o las instrucciones mismas como tal. Entonces, ¿cuál es el primer documento que deben descargar? Como ya lo hemos venido hablando en las anteriores unidades, básicamente el primer documento es la guía de aprendizaje. Dentro de esa guía de aprendizaje ustedes van a encontrar una reflexión inicial. Esa reflexión inicial no se debe presentar, digamos, como un documento dando respuesta a un interrogante, que para este caso es ¿qué deben hacer los administradores de la cadena de suministro para saber si las estrategias implementadas en el desarrollo de las operaciones logísticas cumplen con las expectativas? Entonces, esta pregunta más que todo usted la deben responder de manera muy personal, más no deben presentarla, pues simplemente lo que se busca es motivarlos y encaminarlos a ustedes para el desarrollo de las actividades de la unidad número 4. Entonces, el primer documento que se debe descargar, pues básicamente, como les decía, es la guía de aprendizaje. ¿Por qué? Porque les va a permitir a usted el qué van a desarrollar, cómo lo van a desarrollar y a dónde deben enviar ustedes todas sus actividades. Entonces, el conducto a seguir es para descargar esa guía de aprendizaje y seguidamente los materiales formativos y de apoyo. ¿A dónde se deben dirigir ustedes? Simplemente, como ya hemos venido realizando el procedimiento en las unidades anteriores, ustedes se dirigen a la carpeta de contenido del curso. Dentro de esa carpeta, ustedes van a encontrar una subcarpeta que dice actividad 4 y dentro de esa subcarpeta
van a encontrar otra carpeta que dice Guía de Aprendizaje Material de Formación 4 y simplemente ingresar a la misma. Y miren que en la parte inferior de sus pantallas, ustedes van a poder descargar, van a encontrar este pantallazo así tal y cual para que puedan descargar esos materiales. Está la guía de aprendizaje, que es el primer documento. Luego el segundo material, que es interactivo, que va relacionado con el material formativo, el material principal, que se denomina la mejora en los procesos logísticos. Y por último, van a encontrar los materiales complementarios, materiales de apoyo que le van a permitir a ustedes el desarrollo de sus actividades. Entonces, una vez ya usted haya descargado tanto la guía de aprendizaje como los materiales formativos y de apoyo, entonces ahora sí procedemos cuáles son esas evidencias calificables que ustedes deben presentar en la unidad número 4 como tal. Entonces, hay dos evidencias calificables. La primera es un cuestionario o una evaluación denominada mejora de los procesos logísticos. Y la segunda es una presentación denominada propuesta de mejoramiento, a la cual usted simplemente allá en la plataforma donde se les colgó el anuncio de esas actividades de desarrollar, usted va a encontrar un ítem que dice aquí, usted descarga esas instrucciones como tal. Entonces ahora simplemente verifiquemos a grosso modo cuáles son y cada una de esas actividades y cómo desarrollar la misma. Entonces, por ejemplo, para la evidencia número 1, que es la evaluación mejora de los procesos logísticos, pues usted antes es importante que usted le dé lectura al material formativo, tal y cual como lleva su nombre, la mejora en los procesos logísticos. Entonces, una vez ya leído esos materiales formativos, entonces ya usted procede y se dirige a la carpeta de la actividad número 4 y busca el enlace correspondiente para el desarrollo de esa evaluación que ahorita se los voy a mostrar. Entonces, nueva recomendación, que eso se los dije yo, se lo he venido diciendo en las unidades anteriores, la evaluación tiene varios intentos, es decir, que usted la puede resolver en 1, en 2, en 3 y hasta en 4 intentos. Lo ideal es que usted pueda obtener obviamente un 100% en la calificación de la misma, sin dado caso que usted tenga esa actividad en el momento que la desarrolla, aún le sigue como no aprobada, usted puede reactivar la misma y volverla a presentar. Pues a mí lo que me importa es que ustedes adquieran el conocimiento, no importa que repitan la prueba 1, 2 o 3 veces, pues lo importante es que usted pueda, digamos, obtener ese conocimiento. Entonces, simplemente para manifestarle que dentro de las indicaciones dadas, la prueba tiene varios intentos. Entonces, ¿cómo desarrollar esa prueba? Es decir, ya ustedes han hecho este procedimiento y es simplemente ustedes se dirigen a mano izquierda de su pantalla, donde le estoy mostrando aquí con la manito que dice, le dan clic a la carpeta contenido del curso, luego se dirigen a la subcarpeta que dice actividad 4 y se van a dirigir a la subcarpeta que dice actividad 4, evidencia 1, porque es la primera evidencia de la unidad 4. Simplemente le van a dar clic al enlace y miren que aquí donde está la manito 2, a mano derecha de su pantalla donde aparece la manito con el número 3, ustedes van a encontrar un rótulo que dice ver evaluación. Entonces, al usted darle clic a esa barrita, mire que en la parte inferior de sus pantallas donde les muestro con la manito con el número 4, usted simplemente va a encontrar una barrita que dice continuar, es decir, para iniciar la evaluación usted debe dar clic en esa barrita y automáticamente, apenas ya usted dé clic en esa barrita, se les desglosan las preguntas como tal. Entonces, simplemente manifestarle que es importante leer el material de estudio para que a usted les vaya muy bien como tal. Entonces, esta sería en sí la primera evidencia que ustedes deben desarrollar en la unidad número 4 como tal. Y por último, la segunda evidencia que es calificable se denomina presentación propuesta de mejoramiento. Pues básicamente ustedes saben que la mayoría de todas las empresas hacen su propuesta de mejoramiento. ¿Para qué? Para lograr en lo posible mejorar sus procesos, mejorar su producción, es decir, mejorar ciertas, digamos, actividades que le permitan a futuro o a mediano, a largo plazo, obtener más utilidad. Entonces, para este caso, la presentación o la actividad que usted debe desarrollar se denomina propuesta de mejoramiento. Es decir, usted le va a presentar una propuesta de mejoramiento a la empresa que usted escoja como tal. Entonces, ¿en qué consiste la actividad? Para cumplir con esta evidencia, es importante que haya revisado, leído y comprendido el material de formación. Ya ustedes saben que se los dije cuál es
Entonces, para el desarrollo de esta actividad, elijan un establecimiento que pertenezca a una cadena reconocida o relativamente grande. Es decir, la sugerencia de almacenes de grandes superficies tales como El Éxito, Carulla, Surtimás, Pamoma, Jumbo, Los Tres Elefantes, Al Costo de Uno, Home Center, en fin. Es decir, usted va a escoger un supermercado que sea de gran superficie, esos grandes supermercados que hay inmensos a nivel de Colombia, como también puede escoger un supermercado a nivel internacional. Entonces, una vez ya usted haya escogido alguno de estos supermercados de grandes superficie u otro que sea de su mayor preferencia, pero que cumpla ese requisito, que sea un gran almacén, entonces usted va a escoger, una vez ya escogido ese establecimiento, entonces usted va a indicar lo siguiente: una vez escogido el almacén de su preferencia, usted debe investigar en Internet los eslabones de la cadena de suministro y las estrategias orientadas en la misma, es decir, sobre ese almacén al cual usted escogió. En ese sentido, y de acuerdo a la información obtenida, usted, como aprendiz, haciendo el papel de gerente de la organización seleccionada, debe plantear propuestas de mejoramiento en los siguientes ítems. Entonces, ¿cuáles son los ítems que usted debe resolver? Y son los siguientes. El primero: de acuerdo a la empresa seleccionada, ¿qué propuesta podría implementar usted como plan de contingencia cuando surjan manifestaciones de orden social, entre esos conflictos, asaltos, artefactos explosivos? ¿Para qué? Para evitar el desabastecimiento en la organización. Entonces usted simplemente describe, bueno, cuando se presenten esas anomalías, por así decirlo, que hay protestas, que hay conflictos, asaltos, en fin. El plan de contingencia que usted, como aprendiz gerente, le propone a esta empresa para evitar el desabastecimiento en la organización, bien sea de sus productos. Entonces, usted detalla eso. Es decir, ya usted va a describir de manera personal cómo puede usted hacer para que, obviamente, la empresa no vaya a quedar sin producto y en su momento ella pueda, digamos, cubrir la demanda que tiene, digamos, a sus clientes como tal. Y cuando se presentan esa serie de conflictos, pues obviamente, ¿qué plan de contingencia tiene ella para contrarrestar el mismo? Entonces, simplemente algunos colocarán, bueno, hay alianzas con otras empresas, digamos, tener otras instalaciones, digamos, en lugares totalmente reservados, donde no lleguen esa serie de anomalías y usted pueda cubrir esa demanda, pero ya eso es a título personal. Usted describe cuál es ese plan de contingencia. Ese sería el primer ítem que usted debe resolver. El segundo: detalle 3 acciones en los procesos logísticos que se podrían aplicar en la empresa u organización seleccionada. Es decir, en el material formativo usted va a encontrar muchas estrategias que se pueden aplicar para la mejora en los procesos logísticos. Es decir, usted sabe que siempre en los procesos logísticos hay algunas deficiencias, entonces es importante que usted proponga qué mejora se le puede dar, digamos, a esos procesos logísticos. Digamos, dentro de uno de ellos podría ser cómo entregar de manera oportuna, digamos, los productos, lo que solicite, bien sea el cliente final como tal, y que cuando, digamos, surjan relacionado con la primera pregunta, algunos altercados, algunos conflictos, ¿cómo hace usted? Entonces, simplemente en los procesos logísticos, bueno, ¿cómo hago para entregar de manera oportuna esos productos al cliente final? Entonces, simplemente es detallar 3 acciones. Bueno, las acciones para entregar los productos, por así decirlo, de una manera inmediata, sería utilizar el transporte aéreo, un ejemplo, pero eso es simplemente se lo coloco como una orientación. Usted va a detallar cuáles acciones usted para mejorar esos procesos logísticos que podría usted recomendar. En cuanto a la tercera pregunta o ítem es usted como asesor logístico, es decir, usted aquí va a aplicar ese rol como asesor logístico, describa o sugiera 3 estrategias que va un poco relacionada con lo que ya ustedes han venido planteando en las unidades anteriores. Describa o sugiera 3 estrategias que podrían aplicar la empresa en la que respeten su plan de expansión. Es decir, usted allá en el material formativo va a encontrar este ítem de plan de expansión. Pues simplemente cuando hablamos de expansión, su nombre lo dice, es simplemente cómo se puede expandir la empresa, bien sea a nivel estructural, bien sea a través de
de ciudades o que tenga otras instalaciones en el mercado local o en el mercado internacional, es decir, de expandirse como tal, de ahí viene ese nombre como tal. Entonces, cuando hablamos de plan de expansión, es decir, la expansión es una alternativa que puede surgir como ¿qué? Como respuesta a los cambios en la demanda, también a la globalización de los mercados y en su defecto también a los cambios en la productividad laboral, es decir, cuando hablamos de expansión, dentro de la misma, se puede dar dentro de la misma empresa, dentro o fuera de la ciudad o en otros países, es decir, hablando de expansión como tal. Entonces, usted, como asesor logístico, va a describir o le va a sugerir a esa empresa que usted seleccionó qué estrategia podría aplicar para que esa empresa se pueda expandir en el mercado, es decir, que pueda tener en cuenta en su plan de expansión como tal. Usted se puede sustentar con el material formativo, que ahí está un poco más extenso este componente o ese capítulo como tal. Y por último, describa cuáles son las normas y regulaciones relacionadas con el proceso logístico a las cuales debe estar sujeta la empresa seleccionada, es decir, esa empresa que usted escogió, ese supermercado, Carulla, Subtimá, en fin, la empresa que usted haya seleccionado, usted simplemente va a describirle cuáles son esas normas y regulaciones que la empresa como tal debe tener presente en sus procesos logísticos. Ustedes saben que allá en el material usted van a encontrar muchas normas, muchas regulaciones que hacen relación con los procesos logísticos, inclusive las dependencias que hacen relación con el Consejo Nacional de Política Económica y Social, que es el más conocido como los COMPE, son los que diseñan esas políticas y especialmente usted en el material de estudio allá van a encontrar los COMPE 3547 al 3568, que hace relación en este caso a la Política Nacional de Logística. También van a encontrar el COMPES de 3489, 89, perdón, que hace relación con lo que se refiere al transporte. También van a encontrar el 3744, que hace relación con todo el ámbito de el campo portuario como tal. Entonces usted simplemente va a describir cuáles son esas normas que ella puede aplicar. Entonces ya una vez usted tenga ya ese trabajo elaborado, bien sea que lo haya elaborado en PowerPoint, en Word, es decir, en la herramienta ofimática de su mayor preferencia. Entonces, ¿cómo enviar ese trabajo? Es enviar ese trabajo, para enviarlo simplemente a mano izquierda de su pantalla que yo le estoy mostrando, usted le da clic en la carpeta de evidencia y donde está la manito con el número 2, usted le da clic al enlace que dice unidad 4, que dice evidencia 2, presentación de propuesta de mejoramiento, es decir, usted va a presentar esa propuesta de mejoramiento con respecto a los procesos logísticos de esa empresa o supermercado que usted escogió. Entonces simplemente le da clic. Al darle clic a ese enlace, miren en la parte inferior, ya usted este proceso lo han utilizado en las unidades 1, 2 y 3 de acuerdo a las actividades que ustedes han enviado y simplemente cogen el enlace que dice adjuntar un archivo. Al juntar un archivo, al final ustedes le dan clic en la barrita donde dice contestar y ya básicamente aquí estarían ustedes culminando con la segunda evidencia calificable de la unidad número 4 y ya entrando un poco a las estrategias logísticas que hemos venido hablando durante la formación, pues habíamos mencionado las estrategias basadas en el tiempo, las nuevas tecnologías, habíamos colocado como ejemplo las empresas Amazon, donde utilizan su flota propia. También habíamos hablado del trascender en el servicio, también habíamos hablado del diseño de proceso de producción, las estrategias de localización, la gestión del transporte. Bueno, también en la anterior unidad habíamos hablado de la estrategia del mantenimiento y hay una estrategia que también les había mencionado que es la administración de la calidad, que es muy fundamental que las empresas en su proceso logístico brinden una calidad de esos procesos como tal. Inclusive, cuando hablamos de este componente de estrategia logística que se considera como exitosa, se puede mencionar las siguientes estrategias. Entre ellas está la mejora continua, que es la que permite, obviamente, mejorar esos procesos para convertir en calidad esos procesos que tiene la empresa en la parte logística.
Entre esa mejora continua, esta está relacionada o se basa en el ciclo de Min y hace referencia a ¿qué? Al ciclo PHVA, que es planear, hacer, revisar y actuar como un ciclo continuo de continuo movimiento que se debe aplicar en los procesos en la empresa. De hecho, inclusive a este señor Deming se le otorga esa gran frase que dice: no se puede mejorar lo que no se controla, no se puede controlar lo que no se mide y no se puede medir lo que no se define. Entonces, esto conduce a que siempre en los procesos siempre va a haber una mejora continua, es decir, desde que inicia el proceso hasta que finaliza, luego se retorna nuevamente al mismo y se hace las respectivas correcciones de la misma. Entonces, esta es una estrategia que las empresas deben llevar a cabo, como es la administración de la calidad como tal. Así al igual, también está la administración de inventario. Es importante que se haga un óptimo administración de los inventarios, es decir, los inventarios representan en las empresas un buen porcentaje de su capital invertido y se requiere un eficiente manejo de lo mismo. Entonces, dentro de ese manejo eficiente, pues obviamente se requiere que se utilice las tecnologías, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, en cuestiones de inventario, al hablar del desabastecimiento, que lo habíamos casualmente planteado dentro de esa actividad que van a ustedes a entregar en la unidad número 4. Es decir, si la empresa se queda sin producto, esto puede estar enviando ¿qué? Una señal a los clientes, es decir, lo cual podría ocasionar o repercutir en que ellos busquen a otros proveedores. ¿Por qué? Porque obviamente la empresa no estaba preparada para esto. Por eso en la actividad donde usted se le colocan qué haría la empresa cuando se le presente esa serie de conflictos y para obviamente aplicar ese componente, cómo podría ella suplir esas necesidades para que no llegue a esos extremos. Al igual es necesario contar con, como le decía, en el caso de la administración de los inventarios, es necesario contar con las herramientas adecuadas que permitan a la empresa que el crecimiento y el control de los inventarios. Para ello es importante y fundamental la utilización de las tecnologías, porque les va a permitir qué tienen ellos en existencia y qué les hace falta para qué, para que nunca vaya a quedar sin, digamos, sin mercancía pues, que pueda abastecer el cliente final como tal. Entonces, estas son muchas estrategias, inclusive en el material de la unidad número 3, ustedes van a encontrar otras estrategias logísticas exitosas, las cuales simplemente los invito a que revisen ese material de la unidad 3, cual ya pasamos, y se encuentran muchas estrategias que ustedes deben implementar en las empresas donde ustedes trabajan actualmente, o los que no, simplemente la pueden poner en práctica a futuro como tal. Entonces, ya entrando, vamos ahora a entrar al curso como tal. Vamos a hacer la interacción en la plataforma Territorium. Y miren que ya ustedes aquí, como pueden observar, aquí están las actividades que ustedes deben desarrollar, que es el cuestionario y la presentación. Y aquí la presentación de la propuesta de mejoramiento, donde está el rótulo que dice aquí. Ustedes le pueden dar clic y ahí automáticamente ustedes pueden descargar esas instrucciones como tal. Ya para el envío de las actividades, ustedes se dirigen aquí a la carpeta de evidencia, a la cual les estoy mostrando, y simplemente se dirigen al rótulo o al enlace que dice unidad 4, evidencia 2, presentación de propuesta de mejoramiento. Simplemente le dan clic al enlace, adjuntan el documento, esperan que se le adjunte el documento para que envíen el mismo. Pero si hacemos un recorrido para ir directamente, digamos, allá donde van a encontrar ustedes la actividad, usted se dirige inicialmente, se dirige a la carpeta de contenido del curso, la cual le estoy mostrando aquí en este momento. Simplemente usted le da clic, al darle clic, automáticamente nos vamos a dirigir a la carpeta de actividad número 4 y mire que aquí se desglosa la guía de aprendizaje más los materiales formativos, y simplemente darle clic y miren que si esperamos unos segundos, ustedes pueden encontrar la información, primero la guía de aprendizaje, luego el material formativo y por último el material complementario. Entonces, ya para el desarrollo de las actividades, por ejemplo, que es la primera actividad 4, evidencia 1, que hace referencia aquí a la evaluación, ustedes simplemente, como yo les di ya las instrucciones, simplemente les doy clic en la carpeta donde dice ver evaluación y
Usted espera un segundo y al final miren que aquí donde dice continuar, ahí básicamente se le activa esa evaluación para que usted la pueda desarrollar sin ningún problema. Y por último está la evidencia 2, que también esta es otra forma para que usted pueda enviar, este es otro camino por así decirlo, para que usted pueda enviar esa evidencia de propuesta de mejoramiento de acuerdo a ese gran almacén o grande superficie que usted escogió, a la cual usted le hizo, digamos, ese plan de mejoramiento cuando surgen planes de contingencia, cuando hay que utilizar estrategias en los procesos logísticos. Simplemente le da clic donde dice ver evidencia y lo conduce de manera directa allá donde usted va a enviar ese documento. Entonces, ya para finalizar, simplemente entremos a las orientaciones generales a tener en cuenta y básicamente son las mismas, es decir, las actividades de intervención deben ser enviadas única y exclusivamente por la plataforma, es decir, las actividades que sean enviadas por el tutor no tienen validez, entonces es muy importante que usted pueda enviar esas actividades directamente por la plataforma. ¿Qué debo hacer para resolver las actividades? Pues simplemente descargar en primera instancia la guía de aprendizaje, la cual le va a permitir el qué van a desarrollar, cómo lo van a desarrollar y a dónde deben enviar ustedes todas sus actividades. Como segunda opción, descargar los materiales tanto formativos como los materiales de apoyo. Entonces, ya eso se lo expliqué y una vez ya desarrollado las actividades se deben enviar las mismas por los enlaces correspondientes que también ya se los expliqué. También es importante que ustedes ya se vayan preparando. ¿Por qué? Porque de acuerdo al cronograma de actividades, el curso ya le quedan pocos días para que finalice el mismo. Entonces simplemente es importante que usted vaya verificando el cronograma de actividades porque ya hasta el último día, hasta las 11:59, tienen ustedes la plataforma disponible para que envíen sus actividades y al día siguiente, de acuerdo a la fecha de cierre que usted va a encontrar allá en ese cronograma de actividades, y al día siguiente es posible que el curso no les aparezca, es decir, ya ustedes básicamente no estarían viendo la información o el curso como tal. También es importante que usted vaya verificando sus calificaciones, su rendimiento académico. ¿Cómo hacerlo? Se puede dirigir a la carpeta de calificaciones o también a la carpeta de portafolio de evidencia y ahí van a encontrar ustedes los resultados de aprendizaje que son las evidencias que ustedes han visto. Algunos simplemente darle clic en la pestañita o cuando ya la actividad es calificada, ustedes van a encontrar aquí la A de aprobado o de no aprobado. Aquellas actividades que ustedes tengan en D, es importante que la vuelvan a presentar o a rectificar y para que puedan corregir la misma como tal. También es importante, bueno, para el caso de los aprendices que no pudieron participar en el día de hoy, bien sea por problemas de conectividad, algunos de cruce de horario, otros de trabajo, simplemente manifestarles que usted en la carpeta de contenido va a encontrar su carpeta que dice sesiones en línea y ahí va a encontrar dentro de la misma una grabación de esta última conferencia web relacionada con el curso Establecer Estrategia Logística para el caso de los aprendices que no pudieron participar en el día de hoy. Y simplemente entramos ya al espacio de conclusiones y preguntas. Entonces simplemente los aprendices que se encuentran en sala, Alberto, Carlos, Erika, Juana, Andrés y Felipe, si hay alguna duda, alguna inquietud hasta el momento, simplemente la pueden manifestar a través del chat o a través de activar su micrófono como tal. Entonces, antes que ustedes radiquen sus dudas e inquietudes, simplemente recordarles que ya la formación le quedan pocos días para finalizar la misma, es decir, en pocos días se cierra el sistema como tal y es importante que si usted tiene actividades pendientes de otras unidades, bien sea de la 1, de la 2 o la 3, usted se pueda colocar a paisarlo. Entonces verificamos aquí, no todo claro, profe, no hay pregunta, ok, muchas gracias. Ok, bueno, no habiendo preguntas, simplemente les expreso a todos ustedes muchas gracias por su amable atención. Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier inconveniente, me lo pueden radicar bien sea a través de la mensajería interna, a través del foro de dudas e inquietudes o a través de correo electrónico. Entonces, no siendo más, a todos los aprendices que se encuentran matriculados en la formación Establecer Estrategias Logísticas, en el nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a todos les deseo muchos éxitos y bendiciones en esta última y cuarta unidad. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.